Creo que todavía no se han conectado. No. Tiene 0. Evelyn Gabriela Juárez Gómez. Sí, aquí estoy, licenciada. ¿Puede abrir su cámara, por favor, Evelyn? Sí, claro. Dígame, licenciada. La felicito, Evelyn. Fue una de las mejores notas hoy. Ay, muchas gracias, licenciada. Una de las mejores notas que tiene acá mi curso y espero que siga así. ¿Oye? Sí, claro, licenciada. Muchas gracias. Porque fue una de las mejores notas que obtuvieron. Igualmente su compañera que acabo de mencionar. Y creo que no ha venido, no ha entrado, como siempre, ahí entran tarde. Hasta se me perdió el nombre de las chicas. Lizzie Jacqueline, más Fuentes. Fue una de las mejores, Evelyn, y mis felicitaciones. Siga estudiando, lea bastante, pregunte. Sí. Ahí sí que a veces uno le da pena preguntar o le da pena investigar, averiguar, y eso es bueno hoy. La felicito. Okay, muchísimas gracias. Y es la nota, una de las mejores notas que tenemos. ¿Oye? Muchas gracias, licenciada. Entre ella es una de las mejores notas, juntamente con la compañera que acabo de mencionar. Los demás están en segundo lugar, que son como unos 6, nada más. Este examen era para sacar 30 puntos, jóvenes. Sin embargo, la nota máxima, pues, no la obtuvieron. No sé qué pasó, el examen se los puse facilísimo para que tuvieran 30 puntos. Facilísimo. Les voy a publicar la nota en esta semana que estemos en exámenes para que ustedes puedan verla un poco más detallada. Y algunos que le entregaron tarde, pues yo les dije ahí las indicaciones que no se les iba a reportar la nota, que se iba a calificar. Pero por esta única vez les voy a reportar su nota. En el siguiente examen que se va a llevar a cabo, les voy a poner el examen con el tiempo corrido. ¿Oye? ¿Qué quiere decir eso? Que en la pantalla está el tiempo ahí que ustedes van a tener para sustentar su examen y tienen que resolverlo. Algunos de ustedes en 10 minutos me mandaron la prueba. Eso es seña de que sí leyeron, ¿verdad? Que sí estudiaron, que investigaron, que subrayaron, que sacaron sus cuestionarios, hicieron su resumen de su folletito, que de hecho es un pequeñito, ¿verdad? Era para aprendérselo casi de memoria. No obstante, hay unas notas buenas, pero también, no sé si quieren que diga la nota, la más baja que hay. Sí, licenciada. ¿Se la digo? Sí, por favor. Sí, licenciada. Si no es la mía, sí. Ahí está, ese es el problema. Ese es el problema, que si no es de ustedes, es de su compañero, y además tal vez no está el compañero presente o compañera, ¿verdad? Porque no tengo preciso ahorita. Acá, vamos a ver. Sí. Hay una nota bajísima aquí. Bajísima. Esas son las personas que no vienen a clase, me imagino, ¿verdad? Porque los que están presentes, los que siempre preguntan, los que están ahí interactuando, sí tienen buenas notas, pero hay unas notas que están abajo del mínimo, ¿verdad? Y eso pues lo van a saber en su momento preciso, porque no podemos decirlas en en primer lugar, ustedes todo lo graban. En segundo lugar, suben las grabaciones. Y entonces, no estamos grabando. Entonces, sin comentarios más contradictorios en contra de los compañeros, valga la redundancia, pero les voy a publicar la nota la otra semana para que ustedes ya pues tomen en cuenta su nota que tienen, se preparen para el segundo parcial. El segundo parcial va a ser un poco más complicado, pero va a ser mejor porque van a tener también puntos para zonas. Entonces, de aquí va a depender de ustedes, que ustedes vengan a clases, que ustedes pregunten, que ustedes trabajen en clase, porque vamos a trabajar aquí en clase con tiempo limitado. Oye, así es de que los que no entren a clases y posteriormente quieran mandar la tarea ya no van a poder.
porque ahorita les dice benevolente el examen. ¿Se dieron cuenta ustedes? Estaba facilísimo, facilísimo. Tuvieron el folleto y lo leyeron y lo subrayaron ahí mismo. Si no tuvieron tiempo para poderse amar, mirar cuál es la pregunta tal, y como no tenía número, no me recuerdo si te llevaban numeración las preguntas. No me llevaban. Pero en este otro examen va a ser diferente la técnica. Siempre por el formulario de Classroom, pero va a ser una comprobación de lectura. Posiblemente sea una comprobación de lectura, pero con tiempo récord. Oye, y las hojas de trabajo las vamos a trabajar acá con tiempo récord. De hecho, hoy les iba a pasar una prueba corta, pero lo que pasa es de que pienso que están estudiando. Pienso que están estudiando. Entonces, para no perjudicarlos tanto en su estudio, mejor voy a avanzar un poquito en los temas para tener pues suficiente contenido para empezar a hacer las pruebas cortas hoy. De tal cuenta que vamos a continuar con nuestro tema que estamos viendo. No sé si se recuerdan lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y por favor, jóvenes, perdón, o sea, un paréntesis, no se salgan, jóvenes, porque algunos se van, se salen, y la grabación, no sé si están grabando y están subiendo, están grabando y están subiendo, yo ya sé, pero es que no me pongo a hablar tantas cosas acá, y no se vayan de la reunión, porque las grabaciones son aburridas, cansadas, tediosas escucharlas. Entonces, por favor, no se vayan de la reunión, permanezcan acá. Porque así podemos interactuar. Alguna duda que ustedes tengan, inmediatamente yo se las puedo responder. De lo contrario, no va a ser lo mismo. Si no, va a ser como las preguntas de aquel teléfono descompuesto, ¿verdad? Que dice uno una cosa y otros vienen y tergiversan la información. En otras ocasiones he dicho esto, de que no voy a pasar laboratorio, y al final, con la intención de que se vayan un montón. Al final, pues, bueno, digo yo, con los que se quedaron con eso me bastan para pasar la prueba. Entonces, por favor, jóvenes, estén atentos hoy. No es mala intención, no es mala fe, pero es mi técnica para que ustedes puedan aprovechar su tiempo de estudio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cuál es el tema. Alejandra Castillo, ¿está por ahí, Alejandra? Alejandra, ¿no está por ahí? Les voy a preguntar, y los que no estén, lo voy a tener que ver qué se hacen, jóvenes, porque solamente dejan la grabación y se van. Víctor Pérez. Víctor. Tampoco. Aquí estoy, Lick. Pero de su cámara, Víctor, por favor. No sirve, Lick, mi cámara no sirve, que es un teléfono que estoy escuchando las clases. Bueno, Víctor, dígame entonces cuál fue el tema que vimos la vez anterior, la clase anterior. Permítame, Lick, ahorita te descargo. Nos quedamos en metodología jurídica, Alex. Muy bien. Jamesy. Yasmín. Gracias, Víctor. Vaya, Lick. Jamesy, Yasmín. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Puede abrir su cámara, Jamesy? Fíjese que mi cámara no sirve. Ay, no puede ser. Yo sé que están así como en ropas cómodas, pero igual. Imagínense que nos vemos un día en el juzgado y me van a decir, hola, licenciada, usted me da paso, yo no voy a saber ni de quién se tratan. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Kevin. Dígame, Jensi, ¿cuál fue el tema último que vimos? Nos quedamos en los métodos de investigación jurídica, en la clasificación de los métodos. Ajá. ¿Y cuál vimos? El método inductivo. El método inductivo. ¿Qué dijimos del método inductivo, Kevin? Varías. Gracias, James. Kevin. No me conecté a la última clase, licenciada, perdón. No. Lucía, Mabel.
Sí, licenciada. Dígame qué hablamos sobre el método que vimos. ¿Cuál fue y qué dijimos? Del método deductivo. Ajá, no sé, no. Sí estaba hablando de que el método deductivo era el que se basaba más que todo en deducciones, en cualidades, Ujú. y que el cuantitativo era más que todo estadísticas, numeraciones. Eso me acuerdo. Gracias, Lucía. Dígame, compañera Leslie, creo que fue la que levantó la mano. Sandy, Buenas tardes, licenciada. ¿está de acuerdo con lo que dijo su compañera anterior? No, licenciada. ¿Qué manda? No estoy de acuerdo, licenciada. No, ¿por qué? Dígame. Porque usted dijo que el proceso inductivo es un proceso que va de lo singular a lo universal, de lo concreto a lo abstracto y parte de la experiencia pensada para procrear futuras experiencias. Oye, compañera, la clase Eso iba a decir, licenciada. esa clase que usted me está diciendo fue la que fue antes sobre lo que hablamos la clase anterior, pero yo estaba hablando del último tema que abordamos. Bueno, ¿está claro el método inductivo, jóvenes? Sí, licenciada. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el método que nos responde. ¿Cuál es el siguiente que nos toca? Deductivo. Deductivo. ¿A qué Deductivo, es el licenciada. método deductivo, jóvenes? ¿A qué se refiere? Alguien que esté leyendo, que esté investigando, que esté averiguando. Si no estoy mal, licenciada, decía de sacar conclusiones de, ¿cómo se llama? Es una deducción, decía. Ajá. Dígame, Nuria. Gracias. Nuria, dígame. Sí, va de lo general a lo particular, ¿verdad? Y es donde ya concluimos conclusiones generales. Es un proceso lógico, racional, que tiene proposiciones, ¿verdad? Para sacar conclusiones finales. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Para qué nos va a servir a nosotros los abogados esos métodos? A ver. ¿Para qué nos va a servir? Para sacar una investigación o formar un juicio, licenciado. Un caso, por ejemplo, para llevar un caso y ir formando secuencias. Para interpretar una ley en un caso concreto, la ley es general y tenemos un caso concreto donde tenemos que aplicarla. Para comprender y para determinar también, en algún caso que tengamos. Muy bien. Para aplicar las consecuencias. Para formular una defensa en base a los datos que se conocen del caso. Ajá. Para poder nosotros pedir y preparar una buena defensa, ¿verdad? En base al método deductivo. Partimos de que existe un hecho, existe un sindicado, por lo tanto tiene que haber una consecuencia. Si existe, si inducimos que existe una persona que comete un hecho delictivo que violenta un precepto jurídico, deducimos que esa persona, por el hecho de haber violentado un precepto jurídico, va a tener una consecuencia que va a ser la aplicación de una norma jurídica. A eso se refiere el método deductivo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Ya vimos el inductivo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, licenciada. El método deductivo. La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, ¿verdad? Proviene del deductivo, que significa descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles.
en la silogística, en donde a partir de ciertas premisas se derivan a conclusiones, lo que yo les acabo de decir. Hay un sujeto, hay una norma y hay una consecuencia. A eso se refieren los silogismos jurídicos. Aquí hay unos ejemplos, es donde dice todos los hombres son mortales. Ustedes ya van a ver eso o lo están viendo en la clase de filosofía. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Luego entonces, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es un silogismo que nos permite a nosotros deducir una consecuencia de un hecho jurídico para llegar a una conclusión. Es un proceso de carácter racional que pasa de una proposición a otras proposiciones con el objetivo de llegar a una proposición límite, que es la conclusión del proceso. Toda aquella no cumple. Vamos a ver, ¿con qué no cumple? Y hablamos de alimentos. ¿Qué otro caso podemos decir? Toda aquella persona que violenta a un menor, que agrede físicamente a un menor. Deducimos que esta persona que agrede a un menor está cometiendo un hecho delictivo. Y por lo tanto, tiene la posibilidad de que la norma jurídica lo condene, le dé una pena. Entonces, a eso se le llaman las deducciones. Si yo cometo un hecho delictivo, existe una norma jurídica que a mí me lo está impidiendo. Sin embargo, yo llevo a cabo esa acción delictuosa. Entonces, quiere decir que si yo sabiendo la norma jurídica, la violento, transgredo la norma, cometo el hecho que me lo prohíbe la norma, pero sin embargo, con conocimiento que yo sé que la norma lo prohíbe, yo lo voy a realizar, voy a tener una consecuencia. La conclusión va a ser que yo voy a ser juzgada, que yo voy a recibir una pena, ya sea de prisión o ya sea una pena pecuniaria, ¿verdad? Una caución económica, me van a poner una multa o me van a mandar a prisión. Entonces, a eso se refiere el método deductivo. Todas las proposiciones de las que obtenemos las conclusiones se denominan antecedentes o premisas. Y a la conclusión, que es otra proposición, se le llama consecuencia. O sea, hay un acto, una acción, hay una consecuencia. A eso se refiere el método deductivo. ¿Y para qué nos va a servir a nosotros? ¿Para qué? A ustedes como abogados, ¿para qué les va a servir? ¿O para qué les sirve? Ya lo tienen que aplicar. ¿Para qué les sirve a ustedes, jóvenes? ¿Para qué? ¿Podrán asesorar? ¿Podrán informarle a otra persona que debe de comportarse en forma lógica, legal ante la sociedad? ¿Será que ustedes aplican eso? Ustedes son capaces ya, tienen la capacidad ya de venir y de asesorar a su familia. ¿Será cierto eso? Sí, licenciada. ¿Sí? Yo pienso que sí. Sí, muy bien. Fíjense, jóvenes, que no sé si ya les comenté esto, pero en la sociedad existe mucho machismo, ¿verdad? Existe también mucha violencia en contra de las mujeres, mucha violencia en contra de los menores, violencias en todas sus manifestaciones. No solamente la violencia se refiere a los golpes físicos, hay violencia en su manifestación económica, psicológica, física, y no recuerdo cuál es más ahorita, pero que esa violencia trae como consecuencia ¿qué? ¿Qué creen ustedes que trae como consecuencia una violencia que ejerce una persona sobre otra? ¿Creen ustedes que trae alguna consecuencia? Sí, bastantes, licenciada. Definitivamente. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Podría ser incluso la cárcel, licenciada. ¿Penales? ¿Será de que hay cárcel para eso? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, Sí, licenciada. Si se logra demostrar, por ejemplo, si se hace una investigación, si se logra demostrar, incluso si se denuncia, se puede llevar con el forense y hace una investigación, pues lo revisan a uno, ¿verdad? Tengo entendido que ese es el proceso. Desde mi perspectiva, eso solo ocurre cuando la víctima de la violencia denuncia, pero en ocasiones no sucede. Exacto, Sergio, de acuerdo con usted. Pero ustedes, por eso están ustedes estudiando derecho. Ustedes tienen la facultad y la obligación de asesorar a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares, para hacerles ver, van a utilizar el método deductivo para hacerles ver a ellos que están actuando mal. Y que si su actuar, si su conducta es delictuosa o ilegal, van a tener una consecuencia jurídica. Entonces, por ejemplo, en los hogares hay muchos hombres que ejercen violencias contra las mujeres, como bien dijo Selvin, como no lo denuncian porque les tienen miedo, porque están intimidadas, porque tienen mucha dependencia de ellos, se quedan calladas. Pero, ¿qué pasa? Pueden denunciar ellas o a veces denuncian otras personas, sobre todo cuando hay menores de edad. Entonces, ahí nosotros como profesionales del derecho tenemos que hacer uso de esos métodos. No solo para asesorar a nuestra familia, para evitarles una posible condena, para evitarles un imposible encarcelamiento, ¿verdad? Dígame, Kevin. Licenciada, solo tal vez para complementar un poco el tema del machismo que existe actualmente, creo que también viene desde mucho atrás, incluso desde las madres de antes, ¿verdad? Porque tienen la idea o fueron criadas de la manera en que si ese hombre escogieron, ahí se tienen que quedar, no importa lo que ellas estén sufriendo, sino que más bien las regañan o algo si ellas quieren hacer valer sus derechos, ¿verdad? Así es. Y por eso es importante romper los paradigmas, que hablábamos en las clases anteriores, que nosotros debemos de romper esos paradigmas. Ya no podemos permitir la violencia, no lo podemos hacer. Y si miramos que otras personas son víctimas y no, hay una, se llama comisión por omisión, también un hecho delictivo que nosotros, que personas particulares cometemos, porque no somos capaces de denunciar al agresor o no somos capaces de ayudar a la persona que está sufriendo, o sea, a la víctima, ¿verdad? Entonces, por esa razón es tan importante que ustedes vengan y hagan uso de esos métodos, ¿verdad? Porque les va a servir, a nosotros nos va a servir en todos los fenómenos sociales que se nos presenten en forma particular, ¿verdad? A eso se refieren que las proposiciones que obtenemos son las conclusiones, se denominan antecedentes y la conclusión se denominan las consecuencias. Todo acto, toda acción trae una reacción. Todo acto, una consecuencia jurídica. Entonces, nosotros los abogados tenemos que saber muy bien complementarnos con nuestra teoría, con nuestro conocimiento adquirido a la hora de investigar un caso en concreto para poder llevar a buen término el deseo del cliente que nosotros nos está buscando. Bueno, sabiendo el método deductivo, vamos a pasar al método del análisis y de la síntesis. ¿Qué es el análisis? ¿Qué es? Analizar es ¿qué? Una descomposición mental de todos los componentes en sus partes. ¿Qué quiere decir analizar? Vamos a unir todo nuestro conocimiento, todas nuestras estrategias, todo nuestro saber para poder resolver un conflicto. ¿Qué sabemos nosotros? Pues sabemos, nos auxiliamos de nuestros libros, de nuestras leyes, de nuestras sentencias, las resoluciones, otros procesos. Vamos a integrar todos nosotros, vamos a integrarlo para poder presentar una buena defensa o una buena acusación. Es el proceso de análisis, es el pensamiento que se mueve de lo complejo a lo simple. Entonces,
El análisis es todo lo que nosotros vamos a unir para nuestros conocimientos. Vamos a unir todos los conocimientos, todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que nosotros sabemos y aún más para poder resolver el proceso. Y la síntesis es lo contrario. Es lo contrario. Vamos a ver esa situación. Yo creo que aquí está al revés esto, ¿verdad? No, así es. Es la unión formando un todo íntegro de las partes. O sea, una cuestión se desintegra mientras que la otra viene y se une. Vamos a ver la otra diapositiva, que ahí lo tenemos mejor explicado, creo yo. Bueno, en el proceso de análisis dice el pensamiento se mueve de complejo a lo simple, de lo causal a lo necesario, de la multiplicidad a la identidad y a la unidad. Como les dije, el análisis es el conjunto, todo lo que nosotros vamos a unir en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento para resolver un caso en concreto. La síntesis es la unión formando un todo íntegro de las partes, propiedades y relaciones delimitadas por medio del análisis, caminando de lo idéntico, de lo esencial, a la diferenciación y multiplicidad. Une lo general y lo singular, la unidad y la multiplicidad en un todo en concreto. Entonces, cuando nosotros vamos a sintetizar, nosotros en un proceso sintetizamos el caso. Decimos, llegamos a la conclusión a que, ¿qué pasa? Que el proceso presentado en mi contra o en contra de mi cliente debe de ser declarado sin lugar en virtud que los medios de prueba que presentaron no son los idóneos, que no hubieron suficientes medios de prueba, que los medios de prueba no eran suficientes para contradecir la pretensión, etcétera. Y la otra lo vamos a desintegrar. Bueno, una es la unión y la otra es la desintegración. Eso ya lo saben ustedes, ya lo vieron en el semestre pasado, por lo tanto no entramos a profundizar. Aquí dice que el método del análisis consiste en desintegrar o descomponer un todo en sus partes para posibilitar el estudio con mayor detenimiento de cada uno de sus elementos y la determinación de los tipos de relaciones que se establecen entre ellos y con el respecto de todo. La síntesis es el acto de integrar las partes de todo. En uno se integran y en el otro se desintegran. Operación de reconstrucción de elementos que están separados. Mediante este método, o sea, la síntesis, se unen diversas representaciones y se constituye una totalidad única. Esto presupone el conocimiento de los aspectos y las relaciones básicas de las partes que integran tal unidad. Con una perspectiva de totalidad, de unidad, podemos pasar de lo constituyente a lo constituido, de lo simple a lo compuesto. Lo que ya les dije, ¿verdad? Vamos a nosotros a concluir, a analizar, a sintetizar. Le vamos a contar al juez en forma sintetizada el caso. Le vamos a plantear el problema como el video que les presenté anteriormente, presentarle el problema, decirle el problema al juez, contarle la situación al juez en forma sintetizada, pero logrando el convencimiento del jurisconsulto para pretender una sentencia favorable para nuestros clientes, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Para lo cual fuimos nosotros contratados. Vamos a hablar del otro método dialéctico. ¿Cuál es ese método dialéctico? Este constituye el método científico del conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad, analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. El método dialéctico a nosotros nos induce, nos enseña a descubrir las verdades, a descubrir las leyes que se pueden aplicar al caso concreto, depende del fenómeno social, de la realidad social que nosotros tengamos como objetivo. El método dialéctico se apoya tanto en la inducción como en la deducción.
recurre al análisis y a la síntesis y se caracteriza por la confrontación de ideas, el contraste de puntos de vista a fin de llegar a un nuevo conocimiento. Por lo tanto, esta imagen que yo les presento acá, existe una contrastación de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un juicio, en un proceso, en una demanda, vamos a tener que formar nuestras ideas a contradecir a nuestra plataforma jurídica, vamos a contradecir la plataforma de la otra parte. A eso se refiere el método dialéctico. Confronta, contrasta los diferentes puntos de vista. Yo, abogada defensora, voy a estar en contra del otro abogado que está acusando. Entonces, uno acusa, el otro defiende. Entonces, la plataforma fáctica que se va a presentar dentro de los procesos van a tener que utilizar el método dialéctico. Ustedes van a tener todos sus insumos jurídicos, van a tener toda su normativa jurídica, van a tener todas sus teorías, todo su conocimiento científico para presentar una buena demanda, una buena defensa. Y para contradecir la idea, para contradecir lo establecido o lo pretendido del otro abogado, de la otra parte, con cuál va a ser el fin, de acuerdo al método dialéctico, lograr que al final el juez tenga una idea de las dos partes, ¿verdad? De los dos procesos, de acuerdo a los procesos, cómo se le presentan. Uno presenta su forma de defensa y el otro presenta su forma de acusación. Entonces, los dos, el juez al final tiene que hacer un solo conocimiento, nace un nuevo conocimiento de los dos conocimientos que se presentaron. Existe una contradicción de pensamientos, pero que esa contradicción tiene que lograrse como fin objetivo un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento es el que le va a dar al juez la oportunidad o la facultad de dilucidar el caso en concreto y resolverlo. Dígame, Carlos. En este caso se encuentra lo que es el jurado. O sea, ¿cómo es que el jurado y el juez llegan a una sola conclusión, llegan a la justicia civil? Carlos, disculpe, fíjese que no le escucho, no le entiendo. Le repito, en este caso, claro, en este caso, ¿cómo es que el jurado y el juez llegan a una sola síntesis, a una sola conclusión del caso que se está presentando? Ajá, entonces, ¿cómo es que ellos interactúan entre sí para poder llegar a esa conclusión, a la síntesis del caso, verdad? No sé cómo es que se aplica en este caso, perdón. Ellos, por eso dice el método dialéctico que contrasta, ¿verdad? Las ideas. Una idea, otra idea, con la intención de que de esas dos ideas resalte o renazca un tercer conocimiento, que es el conocimiento que los jueces van a tener. ¿Cómo le van a dar a cabo los jueces? Bueno, los jueces resuelven de acuerdo a tres cuestiones primordiales. Primero, los argumentos del abogado. Buen argumento, un buen argumento, una buena demanda, un buen juicio, un planteamiento del problema muy bueno, va a tener el 75% de posibilidades de resolver a mi favor el juicio. Dos, los medios de prueba que las partes presenten, dependiendo de cuál de las dos partes sea. Y tres, tenemos que lograr en la conclusión o en las peticiones o en nuestro mismo argumento, entre las peticiones, tenemos que lograr el convencimiento del juez. Nosotros convencemos al juez de nuestra intención de ayudar a nuestro cliente. Le vamos a dar insumos al juez para que el juez venga y en base primero al planteamiento de nosotros, a nuestros argumentos jurídicos, fácticos que le presentemos, a los medios de pruebas que presentemos, vamos a hacer que el juez convencerlo, que diga, en primer lugar, este abogado me presentó una buena demanda, un buen argumento, este otro no. Entonces, así es como ellos llegan al análisis y como existe la
También dentro de la doctrina está la sana crítica razonada, la libre convicción, los razonamientos lógicos que tienen los jueces para poder aplicar la ley en forma directa y de acuerdo a la interpretación jurídica que le demanda a ellos y a nosotros las leyes y la doctrina. Gracias, Leida. En ese sentido es, si usted quiere ganar quiere ganar su juicio, tiene que presentar una buena demanda, un buen argumento jurídico. Buen argumento jurídico. Fíjense que les iba a presentar, ahí en una diapositiva les iba a pasar un argumento, el argumento jurídico que les presenté de la licenciada anterior, que no es licenciada, es una estudiante de Derecho. Muy buen argumento. Y les iba a presentar un argumento cantinflesco. Fíjense, para que ustedes vean las dos situaciones. ¿Qué tan importante es que nosotros como profesionales del derecho, que llevamos una responsabilidad por la confianza que nuestros clientes nos depositan, podamos resolverle el problema? Pero los jueces van a actuar de acuerdo a lo que nosotros le digamos. Miren, pues hay un principio que se llama ¿cómo se llama el principio? Bueno, el principio es que el juez conoce el derecho. Nuria se llama el principio. El juez conoce el derecho. Claro que el juez conoce el derecho, pero el juez no va a actuar más de lo que la ley. Otro principio que dice ultra petita e infra petita. Esos principios quieren decir que el juez no les va a dar a ustedes más de lo que le pidan, ni le va a dar menos de lo que le pidan. Entonces ustedes tienen que hacer uso de esos métodos para poder lograr una sentencia favorable para nosotros, en contra de nuestra parte, porque para eso estamos nosotros contratados. Entonces, no sé si quedó claro este método dialéctico. ¿Quedó claro? Sí, Leila, muchas gracias. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a pasar al otro método. Vamos a ver. Mayéutico. ¿Qué es el método mayéutico? ¿Han escuchado ustedes el método mayéutico? ¿Lo han escuchado? Sí, lo he escuchado No. veces, pero Sí. El mayéutico. Ay, Dios No, mío. yo no lo he escuchado. Ese es un método que también nosotros, los abogados, ustedes tienen que hacer uso de ese método. Tienen que saber en qué consiste. Este método mayéutico es el método filosófico de investigación propuesto por Sócrates. Consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. La intención del método, la mayéutica, es elevarse progresivamente a definiciones cada vez más generales y precisas de la cuestión que se investiga, la belleza, la ciencia, la virtud, etc. ¿Qué estamos nosotros investigando? Entonces, el método mayéutico, la idea básica del método socrático o el mayéutico, vamos a ver. La idea básica del método socrático es tratar la manera de que nosotros logremos saber la verdad. Averiguamos la verdad. Le saquemos la verdad a la persona que nosotros tenemos. La mayéutica se pone en el segundo nivel del proceso socrático, libre del prejuicio. El discípulo, decía Sócrates, es invitado a continuar el diálogo para descubrir de manera profunda la coherencia de la verdad. O sea, de que Sócrates, en este método mayéutico, él dice que el método mayéutico es aquel método que le sirve tanto al maestro como al alumno. El maestro para enseñar y para sacarle, para hacer que el alumno demuestre el conocimiento que ha adquirido. Es un diálogo que existe entre el maestro y el alumno. Entonces, el maestro enseña, el alumno conoce, y en la medida en que conoce al alumno, responde a las cuestiones, a las preguntas que se le están formulando. Por eso dice que se parte de la idea que el conocimiento se encuentra latente en la conciencia humana y que es necesario hacerlo nacer.
venía y comparaba ese método mayéutico como con las parteras, con aquel proceso en donde las parteras vienen y pues ustedes ya saben el trabajo de la partera, ¿verdad? Es hacer que el niño nazca. Él dice, el niño está ahí y el niño tiene que nacer. Así mero es el método mayéutico, viene relacionado con el conocimiento. El conocimiento está en el intelecto, en la memoria de la persona y tiene que fluir. Ahí está, pero tenemos que hacerlo sacar. Entonces, el aletheia es un vocablo griego que se traduce a verdadero. Dígame, Carlos. Carlos, ¿tiene la mano levantada o se la baja? Es la fase de conclusión en la cual el estudiante se hace dueño de la verdad que ha descubierto. Traduce literalmente el no estar oculto, que lo que es evidente. Es decir, que el método mayéutico es aquel que a nosotros nos sirve para sacar la verdad. Sabemos que nosotros tenemos dentro de nuestro conocimiento tanta fuerza de conocer, de saber, tenemos ahí la inteligencia, pero que tenemos que darla a conocer. Dígame, Ángel. Ángel. ¿Levantó la mano, Ángel? No. Bueno. Entonces, vamos a ver el método mayéutico. Este se caracteriza por ser un procedimiento que ayuda a encontrar conocimientos mediante el uso de interrogantes hábilmente graduadas que se plantean al interlocutor o a uno mismo. Mediante el perfeccionamiento de las respuestas brindadas, nos acercamos a la verdad. Es decir, que se sirve como técnica que consiste en interrogar a una persona. El método mayéutico tiene que utilizarlo uno para sacarle la verdad, para lograr la información y datos que uno necesita sobre el objeto de estudio, para hacerla llegar al conocimiento. Y después se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento con conceptos generales y así se llega a un concepto nuevo. Yo les presenté este ejemplo acá. O sea que el método mayéutico es un método que se utiliza como preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde estaba en el momento del hecho? ¿Dónde estaba? Según dice que se encontraba en el lugar del hecho, del crimen. Dígame, Isabel. Isabel. Perdón, licenciada, no quería como aclarar un poquito. Entonces, el método mayéutico habla de que vamos a ir conociendo la verdad y el no se me quedó el otro, atletela, algo así. Es que cuando uno ya se adueña del conocimiento. Ustedes, miren pues, ese método mayéutico dice que nosotros sabemos, ustedes saben, pero ustedes saben que el sujeto es culpable. Ustedes saben que el sujeto es culpable. Y ustedes van a lograr a través de las preguntas, del interrogatorio, de la persuasión, sacarle la verdad al sujeto. ¿Para qué? Para que su verdad, que ustedes creen que él es culpable, y la verdad que ellos afirmen de acuerdo al interrogante, porque tienen que ser bien planteadas las interrogantes, se va a lograr un nuevo conocimiento. ¿Cuál va a ser ese nuevo conocimiento? Hacer que a esa persona culpable se le aplique la ley. A eso se refiere. Que nosotros conocemos, la verdad la tenemos dentro, dice el método mayéutico. Nosotros conocemos la verdad. Por eso dice que la técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar al conocimiento. Yo quiero lograr que ustedes me digan lo que yo quiero saber. Ese es el método mayéutico. ¿Qué quiero saber de ustedes? ¿Cuánto ustedes han aprendido? Eso quiero averiguar. Yo quiero lograr saber cuánto ustedes han aprendido. Entonces les vengo y les pregunto, ¿verdad? Esas preguntas se utilizan mucho en derecho, cuando existe un testigo. El testigo
Si le hacen preguntas, tienen que ser unas preguntas idóneas. Si el testigo tiene que ser idóneo y tiene que ser en base al proceso que se está ventilando. Dígame, Karen. Licenciada, buenas tardes. Una pregunta. ¿El método mayéutico se utiliza, como se dice, en el juicio, cuando uno, pues, como dice, encara a la persona, ¿verdad? Y uno le dice, y le pregunta, ¿verdad?, dónde estaba y todo, a fin de ver si coincide, porque varias veces se pregunta para ver la forma en la que responde. Así es. Pero también mi pregunta es, ¿se utiliza, por ejemplo, cuando a uno lo contratan? Ha sucedido de que de repente a mí me dice la persona, no, es que yo soy inocente y me está ocultando a mí la verdad, entonces yo no lo puedo defender si no me dice la verdad. ¿Se aplica también eso ahí o es solo en el juicio? Así es. Gracias. Así es. El juicio consiste en eso, Karen. En eso consiste el juicio. En preparar la plataforma fáctica de defensa o de ataque, ¿verdad? En eso. Entonces, su cliente le tiene que decir a usted, pero su cliente le va a decir a usted la verdad, pero en unos casos los clientes a uno le mienten. Entonces, cuando el cliente le miente a uno, resulta que uno no los puede defender. Resulta que es una sentencia condenatoria. Entonces, a eso se refiere, pero en el juicio también, porque yo, abogada, le voy a preguntar al mismo sindicado que está defendiendo otro abogado, yo le voy a hacer las preguntas que yo quiero saber. Entonces ahí utilizo el método mayéutico, es una forma de interrogación, es una interrelación, un diálogo que llevamos a cabo las personas. Yo le pregunto, él me responde, yo le pregunto, de acuerdo a la forma en que yo le pregunte, así voy a obtener yo la verdad, el conocimiento. Si ustedes saben hacer unos buenos interrogatorios, que lo vamos a ver cómo se hacen también más adelante, ustedes van a obtener una buena información y datos. Y en base a esa información, ustedes van a sacar un nuevo concepto, un nuevo concepto del caso. Entonces, nosotros vamos a concluir en que de acuerdo, porque como dicen, ahí en jurídico dice, todo lo que digas, ¿qué pasa? ¿Qué más sigue? Será utilizado en su contra. Todo lo que diga es usado en su contra. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes, dice la ley. Pero todo lo que uno diga, si uno es sindicado o es supuestamente delincuente, ¿verdad?, que no se ha comprobado todavía, entonces todo lo que uno dice es usado en su contra. ¿Por qué? Porque ahí se aplica el método mayéutico. En ese sentido se aplica el método mayéutico. Yo les presenté acá una especie de caricatura, pero que tiene lógica y me pareció muy interesante. Dice, miren pues, dice ella, Mafalda le pregunta al otro que no sé cómo se llama. ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. A ver, patojos, ¿quién dijo esa frase, conócete a ti mismo? Rápido, sin ir a don señor Google. ¿Quién la dijo? Esta la vimos en psicobiología. ¿Filósofo Kant? No. No. Sócrates. No. ¿Platón? Tampoco. Conócete a ti mismo. Miren pues, ella dijo, ¿qué te parece esta frase? Conócete a ti mismo. Viene él. ¿Qué signo está dando ella ahí? ¿Qué signo está dando? Dígame, Isabel. Dígame. De admiración. Esa frase la dijo Sócrates. Él también, él la completó o también se apoyó en eso, pero el origen de esa frase, conócete. ¿Platón? ¿Aristóteles? Se la dejo de tarea. Se la dejo de tarea. Es Sócrates. Dígame, Isabel. No, Perdón. era eso, de que yo estaba buscando y según lo que tengo acá, sí lo dijo Sócrates, pero... ¿Platón, licenciada? Es como aquella otra frase que les dije. Sócrates dijo, vamos al método mayéutico. Sócrates dijo, como dice que el conocimiento nosotros lo tenemos en el intelecto, la verdad nosotros la conocemos, solo tenemos que hacerla nacer, dice Sócrates. Entonces, por eso Sócrates dice, yo solo sé
¿Qué más? Que Que no no sé sé nada. nada. Sí, Que no sé nada. yo solo sé que no sé nada, dice Sócrates. Pero el método mayéutico nos dice, la verdad está en nosotros. La verdad solamente es de hacerla, por eso el método mayéutico se llama de, ¿cómo es que decía de arriba? De la comadrona, ¿cómo es que sí? Se hace nacer, vulgarmente decía, se hace parir. Se hace nacer o se hace parir. El método mayéutico está comparado con las comadronas. Entonces dice Sócrates, la verdad la tenemos acá, pero tenemos que sacarla, tenemos que hacerla nacer, ¿verdad? Entonces, esa palabra que él dijo, yo solo sé que no sé nada, la dijo en una forma como de humildad, porque él era un filósofo griego y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, esa palabra, conócete a ti mismo, le dice Mafalda, dice, ¿tú conoces esa palabra? ¿Qué te parece esa palabra? Conócete a ti mismo. Ah, me parece excelente, dijo el otro, pero ¿qué signos está dando Mafalda ahí? Al hablar de conócete a ti mismo, preguntándole a él qué le parecía. El otro le dijo, me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerme en práctica. Comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor, dice Elba. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Le dice él. Ay, Dios mío, ¿y si no me gusta? ¿Qué mensaje ven ustedes ahí? ¿Qué mensaje ven? Piensa. Al momento de encontrarse, puede que al momento de saber quién es él, se disguste por su misma personalidad y se deprima. Pues, lo veo así. Dígame, Roberto. Roberto. Buenas tardes, licenciada. Roberto Alexander, creo que fue el que levantó la mano primero, después Roberto Antonio. Dígame, Roberto Alexander. Buenas tardes, licenciada. Pues, por lo que veo, deduzco de que tal vez no le gusten los cambios que debe de realizar para conocerse a sí mismo. Es lo que yo pienso. Dígame, Roberto Antonio. Gracias, licenciada. Pensé que era a mí que se estaba refiriendo antes, ¿verdad, No, compañero Robert? Dígame. Gracias. Perdón. ¿Cuál es su criterio, Roberto Antonio? ¿Qué ve usted en ella? ¿Qué ve usted en ella? Y en consecuencia en él. ¿Qué manda? ¿Sí? Como que no le gusta nada a la muchachita. ¿Qué manda? Como que no le gusta nada a la muchachita. Ajá. Sí, gracias. Dígame, Isabel. Pues lo que veo acá es que pues, está como, dice, no voy a parar hasta conocerme a mí mismo y saber cómo soy realmente. Después de Dios mío, y si no me gusta. Yo siento que está también como centrado en el paradigma de lo que dice la sociedad que uno debe de ser o representar. Y al momento de conocerse, uno darse cuenta que uno tal vez va a estar en contra de muchas cosas, como por ejemplo, por darle ejemplo, yo estoy en contra del aborto producido por gusto y gana. Pero la sociedad, muchos opinan de que no, que sí está bien que las muchachitas aborten porque sí. Siento que va más o menos a ese tipo de situación. Mire, pues, aquí vemos claramente que ella tiene un nivel de conocimiento y de entendimiento mayor que el de él. Porque ella no estaba hablando de cuestiones físicas. En primer lugar, ella conoce ese término, ese concepto. A mí me da la idea a pensar que ella es una persona que ha estudiado, que ha leído y que sabe de dónde viene esa frase. Mientras que el otro no. El otro está hablando en términos físicos. ¿Y si no me gusto? ¿Y si no me gusto como soy? Él está hablando en términos físicos, en términos de apariencia. Entonces, por eso dice, se lo puse esto, porque el ejemplo del método mayéutico
nosotros sabemos la verdad, conocemos, pero igualmente también podemos utilizarlo para saber qué piensa ahora ella de él. ¿Qué pensarían ustedes de él? Es muy superficial. Que es una persona muy insegura. Eso, inseguro. ¿Qué más? Con miedo a conocerse. ¿Qué más? Miedo a Que es conocer. ignorante. Con dudas existencialistas también. Una vez se le lanzó la pregunta, creó eso en él. ¿Lo vio? Para Posible- dígame, Dios. Posiblemente también, paradigmas. posiblemente también es vanidoso. Al momento de hablar de inseguridad, yo siento que también es como que se estaba amparando a lo que el que dirá la sociedad. Y si no me gusta, el sentirse como parte de algo y después sentirse que no es parte de. Tener miedo a conocerse a él mismo. Dice, no voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Fíjense, pues. Dios mío, y si no me gusta. Ella logró conocer, saber. Esa primera frase de no voy a parar. ¿Qué manda? Esa primera frase es la que me hace pensar que no está pensando en él físicamente, porque dice, no voy a parar hasta saber cómo soy yo realmente. Me hace pensar que él está pensando en su forma de ser, en lo que piensa, en un todo completo. Y después como que le da miedo y dice, ¿y si no me gusto? ¿Logró su objetivo ella? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaría... Sí lo logró. Partiendo de la pregunta inicial de conócete a ti mismo, sí lo logró porque logró en él causar una duda existencial. Correcto. Primero, duda. Segundo, comprobó que es un total ¿qué? Manojo de personalidades posiblemente que no sabe cuál es la de él exactamente. No sé. Un manojo de inseguridades. Ajá. ¿Y qué es un qué? Ignorante. Total ignorante. Ignorante. Ella, en pocas palabras, fíjense pues, en pocas palabras ella logró sacar en él, le creó una duda. Logró su objetivo ella. Le hizo una pregunta para que él diera una respuesta y logró que lo que ella no le podía haber dicho ignorante, ¿verdad? Nosotros los abogados, como les he dicho siempre, nosotros podemos decir de 1000 maneras, decirle a una persona, usted es un totalmente ignorante, pero decírselo, lograr que la persona lo acepte, lo entienda, pero en una forma técnica, elegante. Nosotros tenemos que hacer las preguntas y lograr nuestro objetivo, lograr la respuesta, sacarle la verdad a las personas que la tienen en el intelecto a través de la mayéutica. Ahí está la verdad. Nosotros la podemos sacar, pero tenemos que ser sutiles. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? A ver, y no le vamos a decir por qué lo hizo, le vamos a ir en una forma afirmativa. ¿Es cierto que usted tal día, tal hora estaba en tal y tal lugar? Así, si no, mire, ¿y usted qué estaba haciendo en ese momento, a esa hora, en el lugar del hecho, en tal y tal dirección? Entonces estamos haciéndole una pregunta, pero en el mismo modo afirmativa. De esa manera nosotros vamos a lograr nuestro propósito, vamos a lograr obtener la información y datos del objeto de estudio, de lo que estamos investigando, para poder llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? Que es la solución del conflicto que se nos presenta. ¿Estamos claros? ¿Sabemos ahora lo que es el método mayéutico? Clarísimo, licenciada, gracias. Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá. El método histórico,
ya sabemos en qué consiste eso, son más fáciles de explicar, tiene como fundamento el análisis del desarrollo temporal de los fenómenos que se desea estudiar. El método histórico también nos va a servir a nosotros para poder resolver los problemas de acuerdo a los antecedentes que se han dado. Vamos a explicar los antecedentes, cómo sucedió, como les decía anteriormente. Juan le dio muerte a Pedro, Juan es un delincuente, es un asesino, pero vamos a ir al análisis histórico para saber qué fue lo que pasó, porque es que el sujeto tiene esa actitud, ¿verdad? Al experimentar se caracteriza por crear las situaciones propicias a fin de establecer los principios científicos mediante la comprobación. Por medio de estas se efectúa un estudio deliberado y controlado de los cambios que se presentan en un fenómeno determinado. Nosotros vamos a comprobar, en base al método experimental, vamos a comprobar que nuestro cliente es inocente, que nuestro cliente es una persona cumplidora de sus obligaciones. En base al método experimental, lo vamos a comprobar. Este nos va a servir porque hasta en base al experimento que hicimos, como yo tengo ahorita, estoy trabajando un memorial antes de presentarme aquí con ustedes de una apelación de un proceso de pensiones de alimentos, en donde al señor me había hablado sobre alimentos, pero yo lo asesoré para que él esperara la notificación. Entonces, ustedes tienen que ser asesores, tienen que ser consejeros, tienen que hacer de todo con sus clientes para lograr una notificación. Si el sujeto no está legalmente notificado, no es demandado, no es procesado. Tiene que estar legalmente notificado. Mi cliente viene y me dijo, licenciada, yo quiero resolver esto. No presente, espérese la demanda, hombre, espérese que lo notifiquen. Es que yo quiero resolverlo, entonces váyase y a mí no me cuente nada. Porque yo le estoy diciendo. Total, es de que yo le dije, mejor espérese. Como vio que yo no quise ayudarlo en ese sentido, se buscó otro abogado. Y se presentaron a la audiencia. Resulta que en la audiencia hay una fase de la conciliación. En esa conciliación no se llegó a ningún acuerdo. Y al momento de la sentencia, me lo sentenciaron como al 75% de su salario, 80 más o menos del porcentaje de su salario. Ahora me llamó para que yo les continúe el juicio. Entonces, en una primera audiencia yo le iba a cobrar, imagínense, la mitad. Ahora, en la segunda audiencia, yo le voy a cobrar el doble porque ese ya está viciado. Ese es un proceso viciado. Entonces, les digo, miren, en la método experimental se caracteriza por crear las situaciones propicias a fin de establecer los principios científicos mediante la comprobación. Entonces, nosotros en un juicio tenemos que comprobarle al juez la actitud del cliente, las obligaciones, los compromisos que tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces, el método experimental me dice a mí, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el caso concreto que les estoy contando, en juicio, el señor vino y presentó un montón de documentos de prueba, que hacían prueba, en donde el señor sí le estaba pasando una pensión alimenticia a sus hijos menores, no obstante no tener una sentencia, una demanda. Él estaba cumpliendo con eso. Entonces, él ahí estaba comprobando la obligación como padre, que no podía haber una sentencia contradictoria y agravante para él, porque él estaba cumpliendo como padre. Entonces, pero como no se comprobó fehacientemente con otros medios de prueba, la sentencia fue condenatoria a ellos. Y de hecho, las demandas de alimentos siempre van a ser condenatorias para los hombres. Por eso, ojo, hombres, los que tienen hijos cumplan con su obligación antes que sean demandados, porque en sentencia sí, ahí les ponen una cantidad grande y que no les va a alcanzar para ustedes. Por supuesto que eso se puede votar, ¿verdad? Se puede votar en base a un recurso de apelación, que es lo que estoy trabajando yo ahorita. Pero vamos a comprobar el método experimental, tenemos que hacer uso de ese método para poder nosotros lograr que la pensión al señor le sea bajada, porque es ilógico. Dice la ley que en pensiones de alimentos se puede dar hasta el 50%.
solo en cuestiones de alimentos hasta el 50%. No así dejar a una persona sin el dinero suficiente para sobrevivir también, ¿verdad? Porque también los hombres tienen derecho a subsistir. Pero nosotros los abogados tenemos que plantear eso. El abogado de la otra parte, leonino y vino, pero el abogado de esta parte, como es más débil, no se preparó, no tiene la astucia, no utiliza los métodos adecuadamente, la condena fue condenatoria para el cliente. Le llamó y yo le dije, mire, dígale a su abogada que inicie el proceso de operación. No me contesta, dice que no tiene tiempo. Y entonces esa es señal de que ya no le quiere seguir el juicio, porque ya sabe que perdió una vez, no va a querer perder otra vez. Entonces vamos ahorita a presentar una apelación con la salvedad que la pensión no se le va a quitar, pero se le puede disminuir. Pero para eso nos va a servir a nosotros los métodos y sobre todo el experimental. Por medio de eso se efectúa un estudio deliberado y controlado de los cambios que se presentan en un fenómeno determinado. Como les cuento, en este caso él presentó boletas de pago del banco en donde ya le ha depositado y eso pues es un alivio para él, que el juez tuvo que verle puesto atención, pero el juez vino y deliberó de una forma contradictoria a él, porque él no tuvo los suficientes insumos, la plataforma fáctica, los argumentos jurídicos no fueron los ideales para lograr tal vez no una sentencia favorable, pero una sentencia ajustada a derecho, legalmente y con el derecho de igualdad. Dígame, ¿quién me preguntó algo ahí? ¿Quién preguntó algo? Bueno. Vamos por el descriptivo. Se utiliza con el propósito de señalar las características del fenómeno que se estudia y presentar los hechos tal como se observan. Aquí nosotros le vamos a describir a los jueces, a los magistrados, ante la sala, ante el juzgado, ante los amparos, las acciones de amparos, le vamos a describir la situación, los hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Y qué solicitamos? ¿Qué pretendemos? Vamos a describirle en una forma lógica y coherente los hechos. Cómo se dieron cada uno de los hechos. El sistemático, mediante este proceso lógico, podemos ordenar los conocimientos y elaborar sistemas coherentes, para lo cual partimos de las relaciones y vinculaciones entre los elementos de un objeto investigado. Este método sistemático nos dice que nosotros tenemos que actuar en forma lógica, presentar nuestras defensas, nuestros alegatos, nuestros amparos en forma lógica y en forma estructurada legalmente, en base a los ordenamientos jurídicos guatemaltecos, en base a los argumentos legales que tenemos para poder convencer, ¿verdad? Y ser profesionales de éxito. El comparativo es el procedimiento que se realiza con la intención de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. Nosotros aquí le vamos a decir, señor juez, resulta de que si bien es cierto que mi cliente pues no cumple con la demanda de pensión de las pensiones alimenticias, pero también ella, no solo él tiene la obligación de prestar pensión alimenticia, también resulta que ella, la madre, porque dice la ley que la pensión alimenticia la deben de brindar ambos padres, la madre y el padre. Ahí vamos a hacer nosotros una comparación. Le vamos a decir, señor juez, resulta de que mi cliente es, qué sé yo, mi representado es el padre de los menores, pero ellos también tienen madre y ella resulta que ella trabaja, ella devenga un salario. Entonces, no solo solicitan pensión para los niños menores, sino que también como pensión para ellas por el concepto de cónyuge, ¿verdad? Entonces, es permitido, la ley lo permite, pero los casos de esos abundan en los bufetes, abundan los casos. Pero tenemos que hacer, dentro de la comparación, tenemos que decirle, mire, señor juez, es cierto, pero vamos a presentarle, a plantearle, vamos a comparar que ambas personas devengan un salario en donde tienen la obligación, de acuerdo a lo que establece la ley, que tanto padre y madre deben de dar pensión alimenticia a los menores. El estadístico, mediante este método,
analítico es posible obtener indicadores probables sobre conjuntos numéricos, permite la comparación de grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos. Aquí nosotros vamos a indicarle, también vamos a hacer uso de ese método estadístico en virtud de que tenemos que indicarle las probabilidades que existen a la juez. Es cierto, señora juez, mi cliente le debe, miren, en los juicios ejecutivos, en los juicios ejecutivos se ve mucho eso, pero ese método estadístico en sí se va a ver sobre todo cuando ustedes van a investigar un proceso, un caso en concreto, en una investigación de tesis, y van a tener que hacer gráficas del pie, el pastel, qué sé yo, los histogramas de Pearson y las barras, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Este método recurre a la combinación de datos matemáticos. Pero, dígame, Cristina. Licenciada, disculpe una pregunta. Fíjese que estoy siguiendo la lectura, pero ¿será que me podrías explicar el método estructural, constructivo y heurístico que no están en las diapositivas? Por favor. Fíjese de que yo aquí les di lo más relevante de los métodos. Los otros, pues, no son tan relevantes en cuanto a la investigación, ¿verdad? Pero usted tiene su lectura ahí. Dígame, ¿en qué consiste? Sí, licenciada. Dígame, por favor. Bueno, aquí dice que el modo estructural permite el análisis de la configuración y de las características de cada fenómeno u objeto. Sí. Y el constructivo, dice, recibe este nombre porque posibilita la estructuración ordenada de los objetos que pueden considerarse en un sistema, así como de las aseveraciones que se hagan acerca de ellos. Sí. Y el método heurístico, dice, se utiliza en la investigación científica y hace posible descubrir nuevas verdades, esclarecer hechos desconocidos y aumentar nuestro acervo de conocimientos racionales. Pero a ese no muy le entendí, licenciada. El constructivo, los dos primeros están claros, por eso fue que no se los expliqué acá, creo que están en el libro, ¿no? ¿No están en el libro? Sí, licenciada, están en el librito. Heurístico. Bueno. El estructural, me imaginé que me van así, porque ustedes quieren que uno todo se los ponga en la diapositiva, pero por eso está el folletito. El estructural permite el análisis con la configuración, vamos a ver, de las características de cada fenómeno u objeto. Entonces, este método estructural, nosotros tenemos que estructurar el objeto, tenemos que estructurar el fenómeno social de acuerdo a cómo se dio, para plantearlo ante el juez en los casos en concreto, para darle una mejor dilucidad o una mejor idea al juez al momento de dictar una sentencia. El comparativo, ¿cuál fue el otro? El constructivo. El constructivo quiere decir que nosotros como profesionales del derecho tenemos que construir en forma lógica y ordenada el objeto o el fenómeno que estamos nosotros estudiando. Porque si nosotros no construimos, venimos nosotros y le vamos a construirle una plataforma fáctica al juez del caso en concreto, por ejemplo, si yo voy a iniciar un proceso de violencia en contra de la mujer y yo dentro de mi memorial de demanda, qué sé yo, voy en vez de construir la plataforma fáctica de acuerdo al objeto o al fenómeno, yo le voy a indicar al juez ahí dentro de lo mismo que estoy escribiendo, le voy a decir, resulta, señor juez, de que yo soy víctima fui víctima de robo, por ejemplo, ¿verdad? Si es violencia intrafamiliar, fíjese que yo fui víctima de robo, o que fui víctima de, ¿qué le dijera yo? Soy víctima de alguna cuestión que no se dé, que no sea parte de la violencia, fui víctima de que mi esposo me es infiel, por decirles algo. Entonces, nosotros no estamos haciendo una estructura, una construcción verídica y real del caso en concreto. A eso se refiere ese método, que nosotros tenemos al momento de iniciar un proceso,
una demanda, un juicio, una defensa. Tenemos que hacerlo, construir el fenómeno social que nos compete, que estamos estudiando, o al sujeto que estamos defendiendo en una forma lógica y ordenada. A eso se refiere Cristina. Creo que fue Cristina que pronto. Sí, licenciada, y el heurístico, es que ese precisamente fue el que no muy entendí. El heurístico. Uh-huh. Se utiliza en la investigación científica, ¿para qué dice? ¿Para qué, jóvenes? Para hacer posible el descubrimiento de las verdades y esclarecer hechos desconocidos. Y aumentar nuestro acervo de conocimientos racionales. O sea que este método nos dice a nosotros que a la hora de que nosotros queramos venir y estudiar un concepto o una definición, lo tenemos que hacer en forma, tenemos que buscar los conceptos legales, jurídicos, y que estén de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? En la medida que nosotros investiguemos un conocimiento, nos metamos a la ciencia, busquemos conceptos jurídicos, legales o derecho comparado, por decirles algo, entonces nosotros vamos a lograr obtener más conocimiento y ese mismo conocimiento nos va a hacer posible a nosotros proyectarnos hacia los casos que estamos investigando. A eso se refiere eso. Tenemos que hacer uso del conocimiento científico para que nuestro conocimiento aumente. Si nosotros no investigamos, no leemos, si nos vamos a poner a leer solamente como les presenté esas figuritas ahí, con cuestiones de chistes o qué sé yo, eso no es una forma científica, ni una forma legal para lograr el conocimiento científico de nuevos conocimientos. ¿A eso se refiere? ¿Qué más, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros, jóvenes, con lo que son los métodos de qué? ¿Cuál era ese tema? Sí, estoy claro. Sí, está claro. ¿Cuál era ese tema? Clasificación de los métodos de investigación jurídica. Los métodos de investigación jurídica. Métodos de investigación jurídica. Ahí nosotros estamos investigando lo que dicen las leyes, investigando dónde vamos a integrar las normas jurídicas. Voy a integrar el caso en concreto a la norma que me corresponde. Por eso dice investigación jurídica. Si yo voy a seguir un juicio de corrupción, por decirles algo, hacia los corruptos, un juicio genocidio, entonces yo voy a aplicar la norma jurídica al delito de genocidio. Y a eso se llama investigación. Ahí estamos nosotros analizando la norma, buscando las normas que nos sirven para llevar a cabo nuestra investigación. Ahora vamos a ir a los métodos de interpretación jurídica. Ya conocemos la norma, conocemos que existe un código. ¿Qué códigos existen, jóvenes? ¿Qué código? Penal. Código civil. Penal, civil, ¿cuál otro? Procesal, civil y mercantil. Mercantil, ¿cuál otro? De trabajo. Código de trabajo, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Tributario. El código tributario, ¿cuál otro? De salud. El de comercio. Salud, código de comercio. Mercantil. Penal. Penal, ya está. ¿Cuál otro? Procesal penal. La ley que todos los días ustedes tienen que saber porque van manejando. ¿Cuál es? La ley de tránsito. La ley de tránsito. La ley de tránsito. La ley de tránsito y su reglamento. Todos los días ustedes tienen que saber esa ley. ¿Por qué razón? Porque resulta que ustedes, haciendo uso de todos los métodos, sobre todo el método mayéutico, tienen que saber la ley de tránsito, específicamente las leyes que rigen el estado de Guatemala para efectos de que no le violenten sus derechos. De tal cuenta, les voy a presentar este videito para que ustedes sepan
cómo aplicar el derecho en el momento preciso. Se trabó Lick. Sí, Liz. Ella perdió conexión. Fue el internet, ¿verdad? Ujú. Ustedes, alguien tiene las primeras, le tomó captura las primeras diapositivas, que las puedan mandar al grupo, por favor. Ana, sí, compañeros, gracias. ¿Las de esta clase quieren? Sí, por favor. Yo no creo que se conecte la LIC. Es que se Sí, está yo yendo la tampoco luz voy a en varios faltar lados. de- Unas cervecitas. Adicional, ya va a empezar el otro periodo. Tenemos historia, ¿no? Ajá. Jóvenes, es que se está yendo la luz en varios lugares y eso está provocando fallas en el internet.